Cuando un barco grande pasa cerca de una canoa, la pequeña embarcación se mueve de un lado para el otro, pero no necesariamente se hundirá. ¿Es nuestra mente capaz de sostener sus propios deseos y su propio equilibrio frente al avance de otras mentes? Damos comienzo a la dominación. Crecimos rodeados de brujas, zombies, científicos locos, gente que quería apoderarse de nuestra mente. Pero también crecimos con la esperanza de contar con algún superhéroe que nos salvara. Las herramientas más letales de todos estos villanos eran el miedo y el desequilibrio que provoca el mismo en nuestra mente. Pero hoy, a partir de este programa, sabremos que esto es imposible si nos convertimos en superhéroes de la mente. Cualquier intento de manipulación, dominación de unos a otros, entre países, gobiernos, instituciones, personas o con el más pequeño de los mortales, volverá como boomerang indefectiblemente sobre aquel que intentó vulnerar el libre albedrío de una persona. Los motivos de por qué sucede esto son muchos. Hay doctrinarios, filosóficos, espirituales, pero hay uno entre todos ellos que no necesita ningún tipo de sabiduría, erudición o religiosidad y que se llama la rebelión de los zombies. Como te decía, toda aquella persona que se atreva a interferir en el libre albedrío de otra persona, en sus sueños, sus deseos, su realidad espiritual específica para ese cuerpo físico, tarde o temprano lo va a pagar y muy caro. Esto no es una amenaza. Vos fíjate que los hindúes dicen que nuestra conciencia, la alaya, es como una especie de cuenco lleno de agua cristalina que se enturbia por nuestras malas acciones. Y son esas acciones las que se expresan en esta vida o en la que viene como enfermedades físicas. O sea que simplemente con mirar nuestro cuerpo podemos detectar nuestras acciones negativas hechas en algún tiempo pasado. Vos sabés que todas las personas, todos los seres humanos de este planeta que han sido manipulados, dominados, que han arrasado pueblos a sangre y fuego, tarde o temprano se van a volver zombies. Zombies o Dráculas. Bueno, en realidad estos son, digamos, dibujos que expresan el estado interno de estas personas, deformes, dependientes de alimentos como la sangre. Pero estos seres, en realidad, no importa cómo son dibujados o son pensados, son personas que han perdido el rumbo, que están errantes. ¿Por qué? Porque se han desconectado de su realidad espiritual, dependen de lo físico. Ya vamos a hablar en este programa de esto. Y tarde o temprano van a ser los mentores de la caída de cualquier grupo humano. ¿Por qué pensás que los imperios todos han caído finalmente? La corrupción imperante y la desconexión con nuestro Dios interno creó un estado de confusión tal que ellos mismos y todos aquellos que rodeaban a esos imperios terminaron destruyéndolo. Vos sabés que el mal es negador por excelencia, y cuando termina contaminando todo, termina negándose a sí mismo. En este sentido es muy parecido al cáncer, que ataca a la persona, la consume, pero finalmente muere con ella. Entonces,
hay dos tipos de personas. Ambos tienen puntos de vista diferentes, pero son muy parecidos entre sí. Si cambiamos el punto de vista del primero, este es el monarca. Ahí está su arco. Y él siente que puede ir por todo, en busca de aquel poder, aquella fantasía de dominarlo todo. Y si cambiamos el punto de vista, ahora tenemos al que pide, al hombre del pueblo que necesita ayuda y que tiene su corazón destrozado. Él tiene otra fantasía, la de vengarse de todo, y va a ir en busca del primero. Entonces, tenemos a dos tipos de personas que se atraen y se repelen simultáneamente, que se desean destruir, que dejan de ver la realidad como es para encontrar que su único objetivo en la vida es destruirse, sin importar las consecuencias, sin importar lo que pase en el medio de esa batalla. Y ahora vamos al campo de batalla. Y ahora estamos en el campo de batallas. Ahí está él, que sabe que puede obtener el control. Y ahí está él, que sabe que va a vengar todo el dolor que siente que ha recibido. Ninguno tiene o deja de tener la razón, pero ambos se atraen, a pesar de que saben que nunca funcionó, lo van a intentar nuevamente. Y lo digo acá, al lado del arco del tirano. Cuando dos o más grupos de personas intentan dominarse, imponerse las cosas, esto genera inevitablemente resentimiento, odio. Si cambiamos la modalidad y empezamos a pensar en términos de compasión, como diría el Dalai Lama, de respeto, de empatía, tal vez comience una discusión, un debate infinitamente largo, pero infinitamente mejor que matarse en un campo de batalla por fantasías e ideales absurdos que sabemos siempre tienen el mismo final. Cuando al principio del programa hablábamos de dominación, ¿no?, de dominar la mente, también tenemos que entender que esto supone manipulación, o sea, tomar un aspecto y cambiarlo. Y esa manipulación supone también una transformación de aquello que estamos intentando manipular. Pero hay que tener mucho cuidado de esto, porque intentar modificar aspectos o cosas de una persona supone que eso que vamos a crear pueda tener consecuencias muy graves. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestro propio plan álmico, plan espiritual. Guiados estamos por nuestro propio espíritu, cosa que muchas veces la ciencia no puede ver porque no tiene las herramientas para ver la acción del espíritu sobre el cuerpo, y tampoco desea utilizar la intuición para asociar que hay cosas que suceden invisibles. Entonces necesita la aguja que se mueva, como dice Ojea, pero hay una gran parte de la comunidad científica que ya no acepta esto, que ya no acepta desconocer a los éteres, ve cómo se producen, la influencia que tienen sobre un péndulo. Sin embargo, hay muchos que prefieren que haya un aparato marcando con una aguja que eso está ahí y se está moviendo. O verlos a través de una foto, como pasó cuando apareció la fotografía Kirlian. Pero necesitan ver, ¿no? Ver para creer. Ahora, esta modificación del plan original es peligrosa, como decíamos, y la vemos en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la modificación del aire, a partir de las famosas fumigaciones tan cuestionadas, que de estos aviones que pasan por encima del cielo de España, yo los he visto en España, en Inglaterra, aparentemente estarían provocando
emanaciones de metal sobre los cultivos. En el 2013 la Universidad de Cambridge pidió que se investigue el tema y ya desde el 1999, la OTAN empezó con esta geoingeniería para controlar el clima, pero no se sabe muy bien si esto es una extensión de un programa militar. Entonces, es lógico que la gente esté preocupada y es lógico que uno pida explicaciones y que no nos contentemos con la primera. Pero seguimos con el tema de modificar y vemos que las modificaciones también se ven en el agua. No entendemos por qué no se castigan y se penalizan de forma ejemplar. Justamente nuestro planeta no abunda en agua potable. También el tema de las modificaciones es el de las vacunas, y tenemos el caso más cercano del COVID-19, donde se teme, lo dicen los científicos, que estas vacunas rápidas puedan crear algún tipo de modificación del ADN. Todo está como en estudio. Inclusive, dentro de la mitología hay historiadores que se atreven, ya entrando en un campo mucho más fantasioso, a suponer de que esas mitologías en donde aparecen los centauros, aparecen seres que tienen alas, que tienen cabeza de león, podrían llegar a ser los resabios de una época en donde se abusó de las manipulaciones genéticas sin control. Seguimos. Todas estas personas que vos ves están guiadas por un espíritu, por el Cristo, que no es Jesús. No estamos hablando de la religión católica. Por el Buda, que no es Siddhartha Gautama, no es el budismo. Son categorías superiores que en definitiva ambas son lo mismo. Este es el plan que yo te hablo. Por eso Pitágoras, 600 años antes del nacimiento de Jesús, decía: alma, recuérdate a ti misma en esta encarnación física, porque de esa manera se produce una unión muy profunda entre el alma y el cuerpo. Ahí encontramos un trabajo conjunto entre los dos. ¿Y cuál es lo interesante y lo grandioso de que el alma se recuerde a sí misma? Que el alma, a diferencia del cuerpo, es viajera por excelencia y en todos sus viajes ha comprendido cosas que necesita ahora bajarlas al cuerpo físico. Ahí empieza otro camino distinto. Algunos lo llaman el camino del mago, el camino del héroe, tiene muchos nombres. Recuérdate a ti mismo, alma, recuérdate a ti mismo. Recuérdate a ti mismo. Mañana, dominación, segunda parte. Medita sobre lo hablado.